Muy buenas Empieza, tardes, empieza, empieza, empieza. estimados amigos de los Empieza. medios de prensa. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque a través de ustedes voy a poder eh, explicar un poco el contexto y la naturaleza de los mensajes que se estuvieron difundiendo profusamente en los medios de comunicación y que también se hicieron eco varias personalidades de nuestro ámbito político, jurídico, ciudadano en general. Y mi objetivo es llegar justamente a ese ciudadano en general para que puedan entender y comprender el contexto, como señalé ahora. Le pedí esta oportunidad al señor presidente de poder explicar un poco la situación en la cual se dieron esos mensajes en ese periodo de tiempo que ya fueron expuestos en los medios de comunicación. Si podemos poner ahí. Un poco para hacer la cronología de quién era Marco Alcaraz en el 2017. Y voy a empezar un poco por el caso Spectrum, que así se denomina, es el nombre de ensueño del caso Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Y quiero empezar con esto. En el 2017, ahí está la fecha en que fue detenido el señor Cabeza Branca en Brasil, en julio del 2017. Eso fue Spectrum, lado Brasil. Si bien la investigación se denominaba de otra forma. En ese momento tomé la decisión y lo comuniqué al señor ministro de la Senat, de aquel entonces, Coronel Vera, y pedí una reunión con los agregados de la Policía Federal que estaban destacados acá en nuestra embajada paraguaya, en la embajada brasilera en nuestro país, como para advertirles de que nosotros como país quería tomar la posta. El objetivo de esta iniciativa era poder avanzar sobre las indagaciones patrimoniales. El caso de tráfico, el delito precedente, se produjo en Brasil. El caso de lavado y de bienes se produce en Paraguay. Entonces, esa fue la iniciativa propiciada por quien les habla. Tomamos esa decisión, avisamos a la gente de la Policía Federal. A partir de ese momento se dio un fluido relacionamiento con ellos, incluso en un periodo del tiempo ellos vinieron a trabajar a la Fiscalía en la cual nosotros estamos prestando servicio en aquella época, 2017, 2018. Como consecuencia, eso por el perfil de la fiscal Lorena Ledesma, le asigné esa causa. Ella empezó las indagaciones y en diciembre de ese mismo año le pide un número de causa, porque la causa no es que se inicia y ya avanza hacia una imputación. Entonces pide el número de causa en diciembre del 2017, atendiendo a toda la información que se tenía en ese momento, que tenía mucho que ver con personas físicas y personas jurídicas, y esas personas físicas tenían bienes y también las personas jurídicas. Entonces, el entramado de la investigación financiera patrimonial requería la exigencia de un equipo de trabajo, y eso fue lo que lo establecí y los designé a Elba Cáceres y Carlos Alcaraz como coadyuvante, pero siempre la fiscal Lorena Ledesma era la titular de esa investigación. Y quiero acá un poco poner de relieve una circunstancia que es muy poco conocida, pero eso ustedes pueden acceder, cualquier ciudadano puede acceder a las páginas de Gafilat. Nuestro país fue evaluado hace unos años y se mencionó como un hito importante de la lucha contra lavado de activos de precedente de narcotráfico a este caso. Por eso que es muy importante y yo lo tomé como un desafío personal, y creo que este equipo de trabajo que se designó en esa fecha lo tomó de la misma forma. Fue mencionado como una operación, la operación Spectrum, que involucra a las personas físicas y jurídicas, como les mencioné anteriormente, que estaban acá lavando el dinero del señor Cabeza Branca. La afectación, y esa hay una mención, como les señalé, una mención en la página de Gafilat, que fue un hito importante para el Estado paraguayo. Gracias a ese y otros casos que voy a desarrollar más adelante, pasamos a esa evaluación de Gafilat. O sea, sí teníamos acciones con respecto a los casos de tráfico y sí teníamos acciones también con respecto a los casos de lavado provenientes de narcotráfico. Hago esa aclaración. No sé si creo que esa parte no está
No está en la presentación, pero es de acceso público, de manera que cualquiera puede indagar esa situación. Eso se da en el 2017, 2018. En el 2019, el señor Eulalio Gómez toma contacto conmigo a través del WhatsApp. Ahí están esos chats que se publicaron. En aquel entonces es muy importante contextualizar quién era Eulalio Gómez para mí y para las personas que trabajaban en ese ámbito de narcotráfico y lavado de dinero. Era un ganadero representante de la Asociación Rural del Paraguay. Así como en el pasado concurrieron otros ganaderos de otras áreas de departamento, personas que tenían algún tipo de vinculación con un caso ciudadano común. La política de mi unidad era política de puertas abiertas. Nosotros atendíamos a todos porque siempre había algo que podíamos sacar de información o nos podía orientar. Entonces esa era la línea que nosotros desarrollamos con esos 35 fiscales y esos 7, 8 que trabajaban conmigo en aquella época. Después fueron sumándose otros compañeros al equipo de trabajo. Con respecto a esta situación, los contactos que se hicieron en diversas fechas, nunca yo le di ninguna información respecto a la investigación de Cabeza Branca. En todas las ocasiones, y eso se refleja en los chats, en todas las ocasiones decía, no hay nada respecto a la investigación financiera, que en una de estas líneas del tiempo menciona de que quiere resolver una cuestión financiera. Yo le derivo con la fiscal y la fiscal que le dice, no hay nada. Entonces la línea siempre la unidad fiscal, esté o no esté la persona vinculada, es no darle información, de manera que nada de lo que él hizo en acercarse, en tener este tipo de relaciones, en tratar de acercarse con presentes o algo así, tuvo ninguna repercusión de parte de mi actuación ni de ninguno de los fiscales que estuvieron a mi cargo. En algún momento era muy insistente la intención. Claro que si alguien se acerca es para congraciarse y buscar vínculos personales, y yo no tenía ningún vínculo personal con ninguna de las personas que en 20 años pasaron por la unidad, ya sea como procesado, como denunciante, como víctima. Si bien acá la víctima en el caso de narcotráfico eran la sociedad en general, siempre traté de atender a todas las personas, y les digo, el contexto se dieron en esas circunstancias. Siempre, primero, y otra cosa que no solamente la parte de resolver financieramente, como él dice, yo le quiero a la fiscal, le dice la fiscal, no hay nada. También habla de una declaración, yo no le mostré ni le pedí ninguna declaración a la fiscal, le dije, no hay nada. También hay alguna consideración, pero esto ya son, y ahí les quiero decir que yo no puedo hacerme cargo de la interpretación que haga. Resulta que es muy difícil cuando uno habla en términos técnicos y la persona tiene una interpretación diferente a la que yo quiero proyectar. Mis respuestas siempre fueron diplomáticas, asépticas de alguna contaminación jurídica, ni menos darle información. Lo que él dice de que yo desconfiaba de la fiscal Lorena Ledesma, eso niego enfáticamente, eso nunca ocurrió. Y jamás le di esa información. Punto uno. Punto dos, de que yo le saqué la causa a Lorena Ledesma. Totalmente cierto, ¿verdad? Pero no es porque yo lo estoy diciendo ahora, eso se puede corroborar con datos de la realidad. ¿Y cómo son los datos de la realidad? Ella fue recusada 2018, 2019 y 2020 en 3 oportunidades. De manera que ella fue apartada provisoriamente de la causa porque alguna de las partes no quería que esté. En todas las ocasiones, quien les habla en este momento resolvió no devolverle, sino que las recusaciones eran inidóneas para sacar a la fiscal. Yo seguía confiando, sigo confiando en ella, a pesar que ya no estoy en el Ministerio Público, confío en ella, y prueba de ello es que la recusaron 3 veces y la dejé en el caso. Incluso en algún momento de esta historia, en el periodo de tiempo, se dijo se le sacó de la unidad. Yo no fui el que le sacó de la unidad.
ella sí me pidió en algún momento ocuparse exclusivamente, y lo que hizo la Fiscalía General en algún momento es darle dos causas muy relevantes que ella llevó a éxito con eficiencia. El caso Cabeza Branca, que es importante señalar que la fiscal hasta hoy en día es Lorena Ledesma. Si salió de la unidad, ella sigue teniendo la causa, y tenemos que estar todos expectantes del juicio oral que se va a realizar en marzo del 2025. Ahí va a concluir la investigación del caso Cabeza Branca con todas las personas. El caso Cabeza Branca se imputó y se acusó a 14 personas en diferentes tiempos. Ya pasó la preliminar, como les dije, eso en términos técnicos está pendiente del juicio oral. En el 2021, en alguna pregunta, en algún chat me dice él, ¿Liliana es tu hermana? Sí, es mi hermana. Esa fue la respuesta. Le vamos a apoyar en la puja electoral que hubo en ese año dentro del Ministerio Público por la titularidad de la Asociación de Fiscales. Lamentablemente, Liliana no ganó. Hasta hoy en día está el actual presidente, que es Augusto Sala, él ganó su lista. ¿Y en qué contexto se dio ese contacto? Es porque Egidia Gómez Batista, hermana de Eulalio Gómez, era una persona que formaba parte de nuestro equipo gremial en aquel entonces. O sea, en ese contexto se dio la relación entre ellos. Y acá hay algo que es muy importante señalar, que no se está tomando en cuenta. Hablé de casos trabajados entre Paraguay y Brasil, Cabeza Branca. Toda la estructura de Jarvis, la estructura de tráfico, todos fueron condenados y procesados por los diversos fiscales que formaban parte de mi equipo, del cual yo me siento orgulloso hasta hoy en día. Siempre tuve un equipo brillante y fue lo que permitió a mí liderar y hacer una buena gestión como adjunto, aclarando ahí. Todas las decisiones que tienen que ver con la investigación, si le procesa o no, o si avanza con una investigación, son de los fiscales. Para ciertos casos puntuales, ellos me hacen consultas jurídicas que pueden observarlas o no, o consultas estratégicas más bien eran las que nosotros como equipo de trabajo estamos realizando. En 2021, el señor Jarvis Pavón, ya estando recluido en una prisión federal en Brasil, fue objeto de una requisa. Claro que cumplió antes su condena acá de 7 años, después se fue y terminó cumpliendo la condena en Brasil. Pongo de relieve eso. Se les trajo un montón de información del presidio en el cual está. Se revisó toda su correspondencia, los datos que estaban en la nube, se accedió a información, y eso es lo que Brasil nos pide. La relación que nosotros teníamos la que tenemos con Brasil es una historia de parcería, como dicen ellos en portugués, y ellos nos pidieron formar dentro de la Fiscalía un equipo conjunto de investigación. ¿Qué significa eso? Un equipo de fiscales de Brasil, un equipo de fiscales de Paraguay y las fuerzas de seguridad, SENAT y Policía Federal de Brasil. Esa información vino en el 2021, nadie se enteró, se trabajó como 2 años, se inició con información de inteligencia que no fue revelada en ningún punto. En esa fecha estaba yo todavía como líder de ese equipo de trabajo. Después de 2 años se logra hacer la primera parte de Pavo Real. Pavo Real es el nombre de ensueño que le damos los paraguayos al caso de lavado de activos proveniente de narcotráfico, derivación de Jarvis Pavón. Eso se vino en el 2021, en el 2023 se hace una primera fase en la cual yo estaba todavía como responsable de la unidad de narcotráfico, y después de noviembre del 2024, o sea, casi 1 año y medio después, me corrijan y en todo caso vean la información que está ahí, no quiero ser impreciso con las fechas, se hace la segunda fase que concluye
con la detención del hijo del señor Gómez, Alexandre Gómez. Entonces, el caso Pavo Real 1, que se hizo bajo mi liderazgo, con los fiscales y los compañeros del lado de Brasil, fue la base del procesamiento del caso Pavo Real 2, que tiene hoy en día como personas vinculadas al hijo de Gómez. O sea, en ningún momento la Fiscalía Adjunta, y quien les habla, ni del caso de Spectrum, ni del caso de Pavo Real, revelamos ninguna información. Sí, siempre vienen personas para acercarse y pedir algún tipo de información. La respuesta siempre es no. Le voy a contar una anécdota de hace muchos años, que si bien yo sé que de repente puede ser, lo que yo quiero que de repente la ciudadanía entienda cómo es la tarea del fiscal. Hace unos años estamos trabajando en un caso, Tomás Rojas, un traficante hace como 15 años atrás y ahora. Nosotros lo estamos escuchando por teléfono. Buscan personas, se acercan a mí, conocidos, no digo amigos, conocidos, como con quien yo no tengo relación de amistad, pero sí relación profesional. Me acerco, ¿ustedes le están escuchando al señor Tomás? No, pero ¿cómo? Por favor. Siempre nosotros, nuestra respuesta es no. Hace unos años también hubo algunas filtraciones. Y los abogados venían a preguntar, ¿ustedes están escuchando? No. Entonces, es común para nosotros recibir este tipo de inquietudes. Y siempre la gente busca contacto. Yo le dije al señor Gómez en alguno de los chats, creo que no se publicó más, y de manera personal, que le dije que no es necesario que se acerque con regalos, que me estaba incomodando. Sí, se dio en un periodo de tiempo, pero yo le dije que pare con eso. Y paró. Ahí se terminó la conversación con el señor Lalo Gómez. ¿Qué estaba haciendo Marco Alcaraz en todo este periodo de tiempo? Por eso que es importante. Yo no me estaba concentrando solamente en Spectrum, tampoco me estaba concentrando solamente en Pavo Real Jarvis. Y ahí hay un montón de cosas, porque lo que quiero decir es, no es que estoy hablando sin base documental, porque hay alguna gente que está cuestionando mi trayectoria. La pasión de mi vida es luchar contra el crimen organizado. No me pueden endilgar de ninguna manera que yo tuve algún compromiso con ellos y en alguna parte de mi historia en la Fiscalía del 2007 al 2022. Vivo en la misma casa, tengo la misma capacidad económica y no tengo ningún problema de ser indagado patrimonialmente de la forma que sea, ¿verdad? Entonces, la gente que es difícil, pero me gustaría que transmitir también esto porque es importante. En el 2017, ahí la lista es gigantesca. Los que trabajan en el área judicial, muchos cubrieron en alguna parte de su vida. En el 2017, cuando se armó ese caso, voy a hablar solamente de dos casos importantes. Pulp Fiction, que era uno de los casos que estaba a cargo de Marcelo Pecci, cuando él formaba parte de la unidad de narcotráfico, se logró desmantelar una estructura criminal de narcotráfico vinculado al primer comando capital. Primer comando capital, gracias. El primer comando capital. Y ahí hay 513 kilos de cocaína. Otro caso en el mismo año, denominado Zootopia, que involucraba la estructura del primer comando capital con 500 kilos de cocaína. Y ahí hay un montón de casos, Azabache, Paredón. Eso en el 2017. En el 2018, ¿qué estaba haciendo Marco Alcaraz con su equipo de fiscales? Valientes fiscales, ¿verdad? Yo solamente soy una anécdota y me ocupo la oportunidad de trabajar con ellos. El caso Berilo, ¿se acuerdan del caso Berilo que involucró a Cucho Cabañas? Después incluso había memes, se ironizaba sobre su situación. Sí, era un caso que fue llevado justamente por Lorena Ledesma y está pendiente de juicio oral, que involucraba una organización criminal de Ciudad del Este, involucraba a sectores políticos, también un diputado fue acusado en ese momento, ese es un caso relevante. Y otro caso que Tabano, tal vez no les parezca conocido, pero hace como unos años atrás, para que vean lo importante que es, voy a admitir la persona, lo importante es que nosotros atendamos a una persona que viene y me dice, yo
tengo información que puede llevar a un traficante importante. Yo lo escuché. Esa es una fuente humana. Si yo cerraba la puerta, posiblemente este caso no se iba a armar. Se le escuchó el teléfono de organización de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamora, que unos años después salió, huyó y en su huida cometió un homicidio doloso, la cual fue víctima, lamentablemente, un policía. Ese caso se estaba haciendo en el 2018. Y acá, caso Fox, caso Formosa, caso Fly. En el 2019, alguien mencionó en algún momento de que mi paso por Amambay no fue feliz. Yo quiero corregir ahí, ¿verdad? Yo trabajé como adjunto en varias partes del país: Concepción, San Pedro, Amambay, Paraguarí, unidad de narcotráfico del 2007 al 2022. Y en el 2019 van a acordarse de una persona que era el responsable del PCC, de la estructura de la colección y remisión de marihuana, área de marihuana, porque el PCC tiene varias divisiones. Leví, Jorge Felicio Leví. Él fue expulsado, nosotros le procesamos a esa estructura. Ese caso se denominó NOR, que tuvo una fase primera. Y la segunda fase, ¿cuál fue? La aprehensión y detención de una estructura policial que formaba parte de diversas unidades de la Policía Nacional. Eso, por ejemplo, hicimos en el 2019 en Amambay. En el 2020, hay un poquito, y hay algo muy importante en el 2020, también apuntó la unidad de narcotráfico por pedido. Hay que reconocer, en este caso, el caso Status vino del lado de Brasil. ¿Qué era el caso? Una estructura de brasileños y paraguayos que tenían montado un esquema de lavado de dinero con casas de cambio en Paraguay y Brasil. El precedente era como 4.000 kilos de cocaína. Se desbarató toda una estructura, expulsamos a los brasileros, o sea, le concedimos a lo que Brasil quería, nosotros nos quedamos con una parte de eso. Eso, por ejemplo, hicimos en Amambay. Y en el 2020 van a recordar también dos casos importantes. Uno que tenía un perfil juego sucio, se llamaba uno, que era un grupo de traficantes. O sea, nosotros nos ocupamos del tráfico a gran escala, del lavado y del microtráfico en la zona central. Se hizo ese juego sucio. En el mismo año se hizo otro con un perfil un poquito más diferente que se llamaba Gorilla Blue, que era el tema de marihuana cultivado en indoor, o sea, bajo techo. Swiffer, Tumba. En el 2021, y acá es muy importante también, la detención de Miguel Ángel Servín Caso Belia, que es el responsable de una carga de 2.900 kilos, cuyo destino era Amberes, Bélgica. Eso nosotros le pusimos nombre y apellido al responsable de la causa. Después hubieron muchos casos, ¿verdad?, también relevantes. En el 2022, el caso Mercat, que es una estructura criminal también que trabajaba acá en la zona de Central. Ultranza, no necesito hablar de la suficiencia y la capacidad del fiscal Deni y todos los compañeros que le acompañaron en ese proceso, ¿verdad? Y en el caso 2023, que ya lo mencioné antes, Pavo Real 1, que fue la base para poder procesar y vincular la estructura del señor Gómez con la estructura de Jarvis. Eso es lo que yo quería mencionarles, la postura que yo tuve y que tengo con todas las personas que tuve en el pasado, con las personas que venían y se acercaban a la unidad, y uno no podía cerrar las puertas. Y en eso incluía no decir la verdad a las personas que venían, escucharle y no creerle y verificar que lo que decía era cierto. Ese era el rol que yo cumplía como responsable de la unidad de narcotráfico desde el 2007, septiembre del 2007, hasta julio del 2022, que salí del Ministerio Público para ocupar el cargo que estoy
ocupando actualmente. Y quiero mencionar que yo le pedí al señor ministro del Interior, Enrique Riera, el escenario, porque no considero oportuno el rol que yo estoy cumpliendo, por más de que tiene que ver con mi tarea anterior, me parece oportuno que yo explique esto y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran. Adelante, por favor. Los Rufo Central Radio. Hubo varios pedidos de parte del señor Lalo. ¿Alguna vez se dio usted a estos pedidos? A ninguno de los pedidos. Uno era no, ninguno. El sistema financiero, vuelvo a repetir, sistema financiero le derivé, no intermedié, porque eso es importante, en una de las partes hablan de intervención, le pasé que hable con la fiscal del caso. La fiscal le va a decir, no hay nada. No, él no me pidió nada de eso, y no, la respuesta es no. Bueno, para aclarar nada más y que quede bien claro, ¿cuál fue su relación o hubo relación personal con el exdiputado? Y también, si me permite, hay fuertes declaraciones de su suplente Santiago Benítez con relación a su actuar como fiscal en el departamento de Amambay. ¿Qué puede decir con relación a esas acusaciones? Bueno, yo expliqué en el contenido, en el transcurso de la presentación que estoy haciendo a ustedes, compañeros, que no tuve yo una relación de amistad, fue una relación a consecuencia de ese acercamiento que él tiene. Yo no le di el carácter de amistad, era un conocido que se acercó coyunturalmente buscando algún tipo de información que yo no le di, aclaro eso. Con respecto a la opinión del señor, el suplente del señor, él ha de tener su idea de lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Pero me parece que lo que yo hablé hace un rato cae de maduro. Yo no sé qué él estaba haciendo en el 2020, cuando yo estaba desbaratando estructuras de estatus, de lavado de dinero proveniente de narcotráfico, y estaba haciendo los casos de NOR 1, detención de Leví y Candonga con toda esa estructura de tráfico de marihuana, más NOR 2, estructura policial, que fueron investigados, acusados. Yo no sé cómo están actualmente esas causas, ¿verdad? Yo me refiero en ese sentido. Entonces, él tiene una información que no es la correcta y yo le demuestro con mi hoja de vida que no es así. Ministro, ¿desde qué año Paraguay manejaba información acerca de Lalo Gómez o recibió información alguna vez de Brasil y a qué unidad fue remitida, digamos, esta investigación? Bueno, la información, voy a empezar por el final, que terminó en el procesamiento de su hijo. Pavo Real 1 empieza en el 2021. A partir de esa información empieza a surgir la estructura o la familia Gómez como participante en la estructura de lavado de Jarvis. Esa es la fecha en que se puede poner una fecha de inicio del proceso. Cuando él se contactó conmigo, él era para mí un dirigente de la rural. ¿Ya lo conocía al señor Lalo en su estancia en el departamento de Amambay? Con gusto yo respondo a todo lo que estén disponibles. Adelante, por favor. Ministro Víctor Ortiz del diario Última Hora. Sí, Víctor. Gracias por el tiempo, ministro. En los chats se observa que usted recibe cortes de carnes premium, vinos, inclusive una camiseta de un club de fútbol completamente autolatillada. Ministro, ¿a cambio de qué usted recibía todas esas dávidas por parte del diputado Lalo Gómez? Yo no le di ninguna información al entonces presidente de la rural de Amambay, Eulalio Gómez. Yo no le di ninguna información, y esos regalos que él me hacía, yo le agradecía y le dije que no lo haga y que no era necesario, y no tenía ningún tipo de relación de amistad con él. Ministro, te reitero la consulta. Sí. En tu estancia por el departamento de Amambay, ¿cuál era la información que se manejaba sobre el diputado fallecido Eulalio Gómez? Decía usted que recién sabe de alguna vinculación que él podría tener con el lavado de dinero producto del narcotráfico en el año 2021, si no estoy trastocado, pero
realmente, técnicamente, en la fiscalía, porque puede venir alguna información de inteligencia, se puede pedir informaciones a banco, pero el fiscal tiene que avanzar más. Técnicamente, una información de inteligencia o una información de banco per se no tiene la entidad para procesar a una persona, y eso cuesta mucho tiempo. Tiene que pedir información a banco, tiene que pedir información inmobiliaria, tiene que ir al registro. Todo tipo de dificultades encuentran los organismos de seguridad y la fiscalía para poder establecer eso. Esa es la fecha en que la fiscalía tiene como posibilidad cierta eso. Si existió alguna información de inteligencia, eso debe ser respondido, manejado por las personas que recibieron. Cuando te llegan los mensajes, los primeros mensajes de él interesado en cuestiones de análisis financiero, ¿qué usted pensó en ese momento, ministro? Que él quería acercarse para obtener información que no la obtuvo. Y lo que él preguntó, y eso es muy importante, me parece excelente la pregunta, porque me ayuda a refrescar y poner un poco de relieve una circunstancia, una situación que de repente el común de la gente no advierte. En ese chat habla de que le llama a una persona, que no recuerdo el nombre ahora, del banco. Entonces, nosotros nunca le dijimos ninguna información, le dimos al señor Gómez. El banco le advierte. ¿Y qué hace la fiscal? Le dice, no hay nada. Este tipo de circunstancias es una cosa que nosotros sufrimos a menudo, porque generalmente el sistema bancario advierta a su cliente y el cliente viene. En muchos casos hubo hasta habeas data que plantearon las partes para saber si alguna persona estaba siendo investigada. Y la investigación penal está blindada. Nosotros no podemos decir entonces, la información que él tiene de alguna información que se estaba indagando, eso se estaba indagando ahí, respecto al sistema bancario, lo detecta el sistema bancario. ¿Y qué le dice la fiscalía? No hay nada. Con eso cerramos, ministro. Gracias. Muchas gracias a todos.